Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de María, Dios, Madre ruega de por Dios, nosotros ruega por pecadores, nosotros ahora y en la pecadores, hora ahora de y en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un Muera en el Como en un principio, 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 ahora y ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de los siglos de los de siglos. los siglos. Amén. siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por por nosotros Ruega por nosotros. pecadores, nosotros. San Pablo, ruega ruega por por Ruega Ruega por por nosotros nosotros. 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 Muy bien, entonces esta clase de hoy la voy a intentar explicarles lo que quedaba pendiente, que era justamente la providencia y la vida cristiana, porque a veces uno no entiende las intervenciones de Dios en la propia vida, sobre todo cuando esas intervenciones nos parece que tienen un signo distinto de lo que humanamente consideramos como éxito o que todo salga bien según nuestro criterio. Entonces, hay textos explícitos sobre la providencia de Dios. Repito que la providencia significa el plan de gobierno de Dios sobre toda la creación para conducirla a su perfección, en el cual Dios trata a cada criatura teniendo en cuenta la naturaleza de esa criatura. ¿Esto qué significa? Que dentro de ese plan, a nosotros que somos seres racionales, Dios nos gobierna teniendo en cuenta nuestra racionalidad y por tanto nos gobierna implicando nuestra racionalidad. Bien. Entonces, los libros sapienciales nos hablan de la providencia de Dios y hay otros textos que son menos explícitos, que pues tienen que ver con la historia de la salvación, en los que la providencia se va manifestando. Por ejemplo, piensen ustedes que cuando Dios le dice a Noé que tiene que construir un arca, es que Dios va a renovar toda la creación. Claro, no dice explícitamente a Noé, ¿verdad? El plan de renovar la creación, pero esta renovación de la creación que hace Dios, valiéndose de la docilidad de Noé, también es una renovación que anuncia la renovación definitiva en Cristo y a través de Cristo. Bueno, entonces, esos textos implícitos, cuando uno los lee, uno puede tener una impresión de que Dios a veces interviene y a veces no. Es decir, que podríamos sacar la conclusión equivocada de que hay momentos en que Dios se esconde y no contesta, y hay momentos en los que Dios interviene de un modo muy claro y muy manifiesto. No hay contradicciones en la Biblia. Lo que pasa es que como nosotros solo vemos un pedacito de la realidad y no la vemos toda completa, no entendemos porque para nosotros se quedan los cabos sueltos. Entonces hay cosas que no logramos entender, cómo se conectan unas con otras. Bueno, entonces resulta que nosotros somos los que no siempre sabemos considerar que lo que sucede es providencia de Dios. Y entonces, pues, uno mirando las cosas a lo humano, parcialmente, pues casi que echa en falta una intervención divina en aquello. Pero lo que pasa es que nuestra visión, como he dicho antes, es parcial. No es una visión que tenga totalidad, ¿verdad? Sino que vemos solo un pedacito de la realidad y solo desde nuestro propio punto de vista. Entonces, la providencia es constante, es real y es continuo. Bueno, entonces Dios se manifiesta no solo en lo que parece bueno, también Dios se manifiesta permitiendo algo que a nuestro juicio es malo, permitiendo un sufrimiento. Imagínense ustedes una persona que pierde su trabajo de la noche a la mañana. ¿Y con qué voy a dar de comer a mis hijos?
¿Y cómo voy a pagar la educación de mis hijos? ¿Y cómo voy a pagar los gastos que hay en el hogar? Ok, todo eso es real. Lo que pasa es que cuando Dios permite algo de ese estilo, o una enfermedad, y no sabemos con qué vamos a pagar las medicinas y los médicos, Dios va a mover a otras personas a que intervengan en ese juego de ajedrez, podríamos llamarlo así. Y van a aparecer gente que nos echa una mano que nosotros ni siquiera habríamos imaginado. Piensen ustedes cuando Dios permite un tsunami o un terremoto. De pronto se movilizan dineros, personas, ayudas humanitarias, ¿verdad? Buscadores de personas, gente especialista que no se hubieran movilizado nunca para ayudar a nadie, pero que con motivo de aquel terremoto han despertado. Bueno, entonces todo esto es lo que uno no es capaz de mirar en conjunto y a veces de asociar a lo que está pasando. Bueno, entonces, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a situarnos en que Dios nos enseña esto que estoy hablando y que hay huellas de Dios en todo. Piensen ustedes que cuando Job pierde a su mujer y a sus hijos, sus bienes y su salud, hace un comentario que nos hace pensar mucho. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Pues este planteamiento de Job es un planteamiento de mucho interés para que entendamos que lo que a nosotros nos parece males van a ser ocasión de nuevos bienes. Bueno, entonces, si uno ve las cosas con ligereza, uno va a llegar a pensar que la providencia es ambivalente. Pero hasta que uno no se pone delante de la cruz de Cristo, uno no logra entender lo que dice San Pablo, que la cruz de Cristo es fuerza de Dios, sabiduría de Dios. A los ojos humanos, la cruz es el fracaso de Jesucristo. Desde la fe, la cruz es la victoria de Cristo, la cátedra de la verdad. Por eso dice San Pablo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, cuando uno descubre mediante la fe este poder y esta sabiduría, uno entiende que hay sendas que no hubiéramos inventado nosotros, sino que están inventadas por la divina providencia. Bueno, entonces Dios se revela mm, también en el caminar nuestro. Es decir, Dios camina junto a nosotros. Y ciertamente la pasión y la muerte de Cristo son la mayor injusticia de la historia. Pero ¿qué salió de ahí? El mayor de los bienes, que es la redención de los hombres. Ese gran bien no se hubiera podido obtener si no hubiéramos tenido la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero eso es que no lo podíamos ni siquiera imaginar que iba a ser así. Bueno, entonces resulta que en nuestra vida espiritual nosotros vamos a ser liberados, o sea, Dios nos va a liberar a través de su providencia y esta certeza de que Dios en su providencia no ignora nada y que nos gobierna como Padre providente y que lo que nos gobierna no es un destino ciego, nos da mucha paz. Y esto es lo que tenemos que transmitir a los demás. Si vemos el testimonio de los santos, ¿qué encontramos? Porque ver el testimonio de los santos, ver cómo llevan las pruebas, ver cómo llevan las dificultades, ver cómo reaccionan ante fracasos o ante enfermedades, bueno, pues nos lleva a descubrir que para los que aman a Dios todo es para bien, ¿verdad? Pero pues al ver completa la historia de Job, uno entiende, claro, Job perdió todo, perdió también la salud, le dio lepra y la lepra llevaba consigo un aislamiento social y por tanto no solo estaba solo, físicamente solo, porque el padre y la madre no ya habían muerto, su esposa y los hijos habían muerto, bueno, sino que además con lepra, ¿quién se va a ocupar de mí?
Pero la historia de Job termina maravillosamente bien, lo cual nos hace entender que la providencia ordena todo para el bien de los que le aman. Ok, entonces si yo acepto cada día la providencia de Dios, estoy haciendo un acto de esperanza teologal, la virtud teologal de la esperanza. Pero esa virtud no excluye que yo me ejercite en la libertad. Eso entra en el plan de Dios. En el plan de la providencia de Dios entra el ejercicio de la libertad. Dios cuenta con ello. Por tanto, no podemos vivir la vida con una máscara puesta en la cara, ¿verdad? Como intentando aparentar que todo está bien, que nosotros somos capaces de no llorar ante un sufrimiento. Lloremos porque somos humanos y el llorar es parte de nuestra condición humana. Pero, pues, no es, por tanto, poner cara de que todo está bien, sino que es tener la certeza interior, aunque externamente nuestra cara exprese dolor y sufrimiento, es la certeza interior de que Dios, por algún lado, va a sacar un gran bien de aquello. Bueno, toda esta fe en la providencia, ¿a qué nos lleva? A confiar filialmente en Dios en todas las circunstancias, con gratitud por los bienes que hemos recibido. También los sufrimientos son un bien. Por tanto, también damos gracias a Dios por una enfermedad, porque aquello también es un bien. Y nos abandonamos en Dios ante lo que a nosotros nos parece malo, porque Dios saca mayores bienes de lo que a nuestro juicio es malo. Bien, piensen ustedes, tantos años de comunismo, hasta que llega un papa que tuvo que pasar por el comunismo y tuvo que pasar por nacionalsocialismo y que por ser polaco encontró las dos opresiones una detrás de la otra y era capaz de enfrentarlos y de derrotarlos. Bueno, ¿y por qué hubo que esperar tanto? ¿Por qué no suscitó un papa polaco antes con las mismas características, 50 años antes? Esto es un misterio, no podemos nosotros dar una respuesta definitiva. Pero San Pablo nos dice en Gálatas 4:4 que cuando llegó la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Antes no, es decir, antes los tiempos no habían llegado a su plenitud. Ok, esto era lo de la providencia cristiana que hoy teníamos que tratar. Quito las diapositivas para que puedan preguntar lo que quieran. Vamos a ver. Si hubiera dudas, pues yo trataré de resolverlas y si no hay ninguna duda, paso a la clase siguiente. Veamos. Si quieren preguntar algo, levanten su mano y si no, sencillamente pongo la serie siguiente de diapositivas. Parece que todo está claro, entonces voy a entrar ahora a compartirles las diapositivas de la clase número 6. El ser humano, imagen de Dios. Don Mario, buenas noches. Le puedo hacer una pregunta, perdón. Sí, claro, me puedes preguntar lo que quieras. Eh, Esta es una duda más que todo de cómo responder, porque a mí me queda un poco claro, pero le voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo muy cercano que está pasando por un divorcio en donde hubo infidelidad de la otra parte, por decirlo así, y él gracias, bueno, no, gracias a eso se ha convertido mucho, se metió ahora mucho, se ha acercado mucho a Dios y todo, pero le cuesta a él un poco entender, porque a veces nosotros decimos hasta las cosas malas, Dios sabe por qué no las suceden o Sí, por qué. Entonces, el tema o la pregunta es más que todo, ¿cómo dar a entender que no es necesariamente que Dios nos mande algo malo, porque no es de que Él haya deseado que Él se separara, pero no sé, ahí es donde se vuelve un poco confuso. Entonces, ¿cómo explicar la diferencia entre las cosas
de las cosas malas que salen lo bueno que puede salir y que no es que Dios nos esté mandando estas cosas malas para que nos volvamos buenos. Sí, interesante la pregunta, porque ocurre que nada pasa sin la voluntad permisiva de Dios. Es decir, que no se cae un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo permita, no se cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Entonces, no es que Dios quiera una infidelidad matrimonial para que yo me convierta, no. Es que eso ya es una cosa buena que Dios ha sacado de aquella cosa mala. Es decir, que el acercamiento de tu amigo a Dios con motivo de ese sufrimiento, pues está concatenado. Ahora, podía haberse acercado de otra manera. Sin embargo, uno de los frutos de aquel sufrimiento fue que tu amigo se acercó más a Dios. Y eso ya es una cosa muy positiva. Lo que ocurre es que nosotros quisiéramos ver todo en el mismo plano cronológico e histórico. Y somos muy impacientes y no quisiéramos estar expuestos a que hay que esperar para ver los frutos buenos que salen de aquel sufrimiento. Pero piensen ustedes que a veces uno entra en crisis de fe, en crisis de identidad, en crisis de que todo se parece que se le hunde y se le viene abajo. Y no es que Dios quiera que yo entre en crisis. Lo que pasa es que a través de aquella crisis, a través de aquel dolor, se van a abrir espacios en el corazón que Dios va a llenar de gozo y que eran espacios que no conocíamos. Piensen que cuando hay un terremoto a veces desaparecen ríos y aparecen lagos. Si todo lo viéramos en el mismo plano, diríamos qué desgracia que desapareció el río. Pero si vemos que apareció un lago y que además resulta que descubrimos una cueva que no se veía y que es la boca de una mina, y que aquella mina está llena de oro y que aquello es una fuente de trabajo y de riqueza para mucha gente. Hemos descubierto algo que no habíamos pensado. Si descubrimos que con motivo de un gran terremoto espiritual, la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la muerte o el comportamiento de un hijo que resulta sorprendentemente negativo, porque los padres no lo educaron así, ni le dieron nunca mal ejemplo, lo acogieron siempre, y de pronto sale con algo que hace sufrir mucho a sus padres. ¿Cuál es el bien que Dios va a sacar de ahí? De modo inmediato no lo podemos señalar. A veces hay que esperar un tiempo para descubrir aquel bien. Ejemplo, imagínense que a un matrimonio, un hijo les dice que, un hijo varón, que le gustan los hombres, o la hija le dice que le gustan las mujeres, y que no solo eso, sino que se va a unir con otro hombre o con otra mujer, y que se van a vivir juntos. Bueno, ¿cuál es el bien que sale de ahí? Que los padres van a rezar mucho más por ese hijo o esa hija que están tan desviados. Eso ya es un bien. Que van a seguir acogiendo a aquel hijo, no su pecado, aun cuando les da ese dolor y ese sufrimiento. Van a seguir abiertos a apoyar y a recibir a aquel hijo, no a su pecado. Pero él sigue siendo su hijo o sigue siendo su hija y por tanto sigue siendo bienvenido en casa, lo cual no quiere decir que se apruebe aquella conducta equivocada, misericordia con el pecador y intransigencia santa con el pecado. Claro, esto es un gran bien. Se han despertado muchos bienes. Mucha gente ha rezado por esa familia que sufre. Eso no había ocurrido antes. Pero luego vendrán otros bienes posteriores, que tal vez ahora no los vemos de inmediato, porque no somos clarividentes del futuro. ¿Se entiende mejor, Juan? Don Mario, Gracias, Sí, don Mario. sí, Juan. Sí, gracias, Juan. don Mario. Yo no quisiera interrumpir el curso de la siguiente lección que ya anunció usted. Sí, Quizá otro día lo pregunto, pero yo tengo una vecina que es de origen judía, es judía,
Su familia huyó de Bélgica cuando llegaron las tropas de Hitler Sí, y estuve merendando, digamos, con ella hace unos días. ¿Y cuál será la mejor forma de decirle a ella que Jesucristo es realmente el Mesías? Cosa que dice ella es, Jesús es un gran hombre, ¿verdad? Pero le cuesta mucho aceptar todo lo que su familia judía sufrió y lo que sufrió el pueblo judío. Y en la actual crisis de Oriente Medio, ella tiene una visión muy radical. sí. Eh, yo no la voy a convencer de nada, pues, pero No. alguna idea Sí, lo que más para le mí. convencerá a esta señora es ver que un cristiano, que una familia de cristianos la acoge, la quiere, la recibe, la respeta y la trata bien. Eso es la predicación más elocuente de que Cristo es el Mesías. ¿Por qué? Pues porque al ver la caridad con que tratamos a los demás, la gente toma conciencia de que esa es la enseñanza de Jesucristo. Y por tanto, pues se dan cuenta, sigue a un judío, porque Jesús es judío, María es judía. El misterio del sufrimiento del holocausto no solo lo tuvo el pueblo judío, porque el holocausto no es solo persecución contra los judíos, es persecución también contra los cristianos que compartían las celdas con los judíos. Ese misterio del odio de Hitler a los judíos que decía que no merecían vivir, que era una raza inferior, eso es demoníaco. Pero así como decía que no podían vivir ellos, perseguía también a los cristianos. Entonces, bueno, compartimos el dolor. Y al compartir el dolor, ¿qué es lo que le pasó? Pues al gran rabino de Roma, el gran rabino de Roma se convirtió precisamente porque vio a Pío XII acoger a los judíos, cuidar y proteger a los judíos y sacarlos adelante. Entonces, este hombre se convierte, se hace católico y se hace bautizar como Eugenio, que era el nombre de Pío XII, se llamaba Eugenio Pacelli. Y se hace bautizar con ese nombre precisamente porque a través de ese hombre recibió el testimonio de ese gran papa, el testimonio de que es un cristiano. Bueno, para la comunidad judía fue una sacudida terrible, porque en Roma es donde vive la comunidad judía más antigua del mundo, ¿verdad? Y que el gran rabino de Roma se convirtiera y se hiciera católico, aquello fue un terremoto tremendo. ¿Se comprende mejor? ¿Puedo agregar una pregunta, don Mario? Sí, No quiero interrumpir, ¿verdad? Pero yo le dejé a esta señora, porque es viuda, le dejé una hoja de fotocopia de una revista de la obra para hacer concretos acerca de Edith Stein. sí, muy bien. Eh, ¿Qué me aconseja que le diga yo sobre Edith Stein a esta Que lea señora? los libros de Edith Stein, que se va a conmover. Una gran judía católica, conversa, ¿verdad? Así es, muchas gracias, don Mario. Muy bien. Mauricio, Voy. ¿Se escucha bien? Sí. sí, se oye perfecto. Em, ¿Cuál sería la manera correcta de abordar a una persona o a una pareja que ha perdido a su hijo trágicamente Sí, y decirle, porque al final de cuentas ha sido convencida por las otras personas que ya su hijo pues es un angelito, que ya está en el cielo, que ya está con Dios, que ya está acompañada, que ya está mejor, pero pues cuál sería la manera correcta de decirle, hay que seguir rezando por él, hay que seguir haciendo misas por él, por su alma? ¿Cuál sería la ¿qué forma edad correcta para tenía el hijo? 17, 18 años? Bueno, entonces, claro que hay que seguir rezando por él porque ya tenía uso de razón. Muere trágicamente. Dios sabe de modo clarísimo
como aquella muerte y aquel dolor de sus padres es un auténtico sufragio para salvar a esa criatura, quién sabe de qué peligros futuros. Pero por otra parte, lo que a nosotros nos cuesta mucho entender es como un hijo de 16 o 17 años pudo haber cumplido ya su misión en la tierra. Claramente, si el Señor se lo llevó, es que ya había cumplido su misión. Si de esto era consciente el hijo o no, pues habría que saberlo, hablarlo con los papás. Pero una de las misiones que tuvo ese hijo fue unir a sus papás en oración en medio de esa tragedia. Claro, seguir rezando por el hijo es necesario. ¿Por qué? Pues porque el hijo con el uso de razón pudo haber pecado, pudo haberse apartado de Dios. Y lógicamente el pedir por su alma es un deber filial y fraterno también. Entonces creo que esta sería la explicación para esos papás, Mauricio. Ok, muchas gracias, don Mario. A no ser que tengas noticias más concretas que te lleven a dar un consejo en otra dirección, porque conoces mejor a la familia, al papá y a la mamá. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, esa información, puedes como replantear la orientación. ¿De acuerdo? Sí, gracias, don Mario. Muy bien. Bueno. Entonces, el tema siguiente es el hombre creado a imagen de Dios, pero como ya solo quedan 5 minutos, pues si quieren los introduzco, se los pongo en pantalla y pues lo seguiríamos la próxima semana. Muy bien. Entonces, ocurre que hay muchas implicaciones. Yo he puesto aquí un varón y una mujer, para dejar claro que la imagen de Dios está presente en el varón y en la mujer, cosa que no siempre ha sido una posesión pacífica, ¿verdad? Hubo años y siglos en los que había gente que pensaba que las mujeres no tenían alma. Eso a nosotros nos choca ahora muchísimo oírlo, sí, pero en otra época hubo gente que lo pensó. Entonces, este es el temario de la clase, pero veremos cómo la imagen de Dios uno y trino está presente en todas las personas. Somos la única criatura del mundo visible capaz de conocer y de amar, de darnos cuenta que conocemos y de darnos cuenta que amamos, y de poder poner empeño en conocer más y poder poner empeño en amar más, mucho más allá de lo material y de lo finito. Entonces, si Dios nos ha creado con espíritu, es porque quiere que también nuestro espíritu, unido al cuerpo, lo conozca y lo ame. Mientras estamos en esta tierra, todo el conocimiento de lo sobrenatural está mediado por lo material, es decir, que a través de las cosas visibles conocemos las invisibles. Entonces, esta comunicación, esta creación del hombre a su imagen y semejanza, es una creación que lleva consigo comprender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una comunicación recíproca perfecta. Y que por tanto, ¿a dónde vamos nosotros? A tener una comunicación con Dios y con el prójimo que vaya alcanzando cotas de mayor perfección cotidiana. Pero como estamos llevando la imagen de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, pero lo propio del Padre es donarse al Hijo. Y lo propio del Hijo es vivir en un reconocimiento filial del Padre, donándose a Él. Y lo propio del Espíritu Santo es el amor recíproco entre el Padre y el Hijo. Estamos llamados a participar en virtud de la imagen de Dios, de la paternidad, de la filiación y del amor. Bueno, entonces, si somos imagen de Dios,
participamos de Él, que es amor y que es capaz de amor. Y por tanto nosotros somos capaces de amar. Hemos sido creados por amor y creados para amar. De ahí que nuestra vocación es vocación al amor, que solo tiene dos posibilidades de realización, ya sea el celibato por el reino de los cielos, ya sea el matrimonio. Pero el ser humano, masculino o femenino, está llamado al amor. Es muy fácil entender la llamada al amor en la maternidad y la paternidad física, sí. Pero resulta que hay una maternidad y una paternidad espirituales. Y un cristiano debe estar en condiciones de entender ambas. Entonces, si estamos creados a imagen de Dios, como dice el Génesis, creados como varón y como mujer, pues no vamos a inventar otra forma de ser humano que las que ya están dadas, porque están dadas con una sabiduría que agota las posibilidades de participar de la naturaleza humana. Entonces, es tan importante esta revelación que está en el libro del Génesis, que nosotros, como criaturas que han sido colocadas en la cúspide de la creación del mundo material, del mundo vegetal, del mundo mineral, del mundo animal, hemos sido colocados ahí para amar esa creación, gobernar esa creación, conocer esa creación, como criaturas que Dios ha puesto en el mundo para que el hombre las desarrolle y colabore en el desarrollo de esas criaturas, de esas naturalezas. Y esa es la definición de trabajo, poder cooperar en el desarrollo de la obra de la creación. Entonces hay una distinción neta, radical, entre los seres no humanos y los seres humanos. Los únicos que reflejamos la imagen de Dios somos los seres humanos en el mundo visible. Y reflejamos la imagen de Dios mucho más que simplemente por ser creados. Porque todas las demás criaturas reflejan la gloria de Dios por el hecho de ser creados. Pero es que como nosotros hemos sido creados racionales, hemos sido creados con capacidad de entender, de desarrollar entendimiento, con capacidad de amar y de desarrollar la afectividad. Y todo eso nos hace tener todavía muchísimo más dignidad. Participamos entonces de la divinidad de Dios de un modo muy superior y único al que pueda participar cualquier naturaleza no humana. Porque todas las demás criaturas, su relación con el Creador es simplemente esa, criatura-creador. Ha recibido perfecciones del Creador. Pero en nuestro caso, la relación con el Creador es una relación inteligente en la que yo puedo dar gloria a Dios pensando y puedo dar gloria a Dios amando. Ahora, esta semejanza no anula la distinción que hay entre naturaleza humana y naturaleza divina. Sigue habiendo esa distinción. Bien, entonces, para la próxima semana tocaré este punto, ¿no? Por tanto, la diapositiva número 9 será de la lección número 6, con la que voy a empezar la clase la próxima semana, para poder entender un poco más y ahondar un poco más en este don que Dios nos ha hecho. Terminamos entonces nuestra clase rezando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios mío, bendita tú eres entre todas las mujeres y Mujeres y bendito es el fruto de tu Fruto de vientre, tu Jesús. vientre, Jesús. Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de en nuestra la hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Perdón, Dios Julio te Godoy salve. tenía una pregunta, ¿sí, Julio? No se preocupe, don Mario, para la próxima. Muy Muchas bien. gracias. San Gabriel, ruega Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. San Pablo, ruega por Ruega nosotros. Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Bueno, que descansen, que Dios les bendiga. Buenas noches. Feliz noche Espíritu para Gallo. todos. Dios los bendiga, Adiós. don Mario. Que estén muy bien.